Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo ciclo de encuentros con la ciencia. Lo tengo encendido. Verónica, ¿puedes subir un poquito el volumen? Sí, esto es otra cosa, ¿verdad? Les decía que bienvenidos a un nuevo ciclo de encuentros con la ciencia. Cumplimos ya 24 años. Bueno, aparentamos más los que estamos a este lado de la mesa, pero el ciclo es todavía un ciclo joven, pero maduro, porque 24 años en este tipo de actividades y en una tierra que no tenía costumbre de tener una continuidad, sobre todo en la divulgación de la ciencia, pues yo creo que es para estar de enhorabuena y felicitar, ¿no?, a todos los que han hecho posible que sigamos año tras año, pues pudiendo traer un poquito de cultura en este ámbito tan comercial, pero que nos ayuda precisamente, pues eso, a aunar esfuerzos. Y empezamos con una charla que yo, desde luego, creo que son de las charlas que enamoran. No hablamos de ciencia experimental, pero sí que hablamos de todo un estudio científico y de investigación y puntilloso que se hace sobre la arquitectura en Zaragoza, en este caso. Con Jesús Martínez, que es quien me acompaña y quien nos va a deleitar hoy con su charla. La verdad es que nos conocemos solo desde hace un añito, ¿verdad? Escasamente. Y nos unieron muchas cosas. Primero, nos conocimos en una charla que dio él, similar o con parte del contenido que vamos a ver hoy, pero además nos unía que estábamos en una situación familiar parecida, porque él o iba o había sido, bueno, pues tiene una nietita casi de la edad de mi nietito que también iba a nacer, con lo cual, pues bueno, pues nos unieron bueno, pues de una empatía nada más que ves, de qué se habla, del cariño que se tiene a la tierra para estudiar qué es lo bonito que había en ella y sobre todo el cariño comunicando el mensaje. Y eso es lo que todos vamos a poder deleitar hoy. Voy a hablar un poquito de nuestro conferenciante. Jesús Martínez Verón nació en Calatayud, yo no voy a decir cuándo, porque el ser coqueto también lo dejo para los hombres, si quiere él que lo diga después. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Bachillerato de Geografía e Historia, ha sido profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor en el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación, profesor del curso de aptitud pedagógica de la Universidad de Alicante, asesor de los centros de formación de profesores de Huesca y la Almunia de Doña Godina, asesor de la Dirección General de Innovación Educativa del Departamento de Educación en Gobierno de Aragón, colaborador de la Real Academia de Historia de España en la elaboración del Diccionario Biográfico Español, y podríamos decir muchas más cosas, pero como se trata de escucharlo a él, sí que quiero acabar esta presentación diciendo que es autor de una veintena de libros, entre los que destacan Aragonesa, 1885-1920, la Real Academia de Misericordia, Diccionario de Arquitectos en Aragón, Los cuatro viajes del Palacio de Larrinaga, Pioneras de la Arquitectura Española, Fernando García Mercadal, Retrato de Arquitecto con sombrero. Aparte de todo esto, es un hombre que, o por lo menos, no sé si es que yo convenzo enseguida, creo que no es por ese motivo, sino por su generosidad. Eh, Cualquier cosa que le pidas relacionada al menos con el tema de la divulgación y de poder, pues escribir un artículo o comentar o venir a una charla como ha sido aquí, es que no tuvimos que hacer ningún esfuerzo en convencerle. Fue sí o sí inmediatamente. Y sí o sí fue a estar hoy con nosotros y sí o sí fue también participar en la revista que editamos desde la Facultad de Ciencias, que es la revista Conciencias, que se puede bajar gratuitamente desde Internet y que en el, voy a decir último número, de momento, en 10 días ya será el penúltimo número, en el número 34, pues hay un artículo maravilloso donde parte de lo que se va a ver hoy en la charla, pues lo pueden ver, leer y ver las fotografías. Entonces, bueno, invitarles a que se metan en Internet, busquen la revista Conciencias y allí podrán ver ese artículo, muchos más, pero bueno, el más bonito, el de él, con el que nos va a deleitar hoy y un poquito más, porque nos va a hablar de unos años más. Simplemente agradecerte que estés aquí con nosotros. Además,
Bueno, aunque sé que su hijo no lo sabe, que lo sé, él está aquí, pero es el cumpleaños de su hijo. O sea, que ha hecho un esfuerzo adicional por estar hoy con nosotros y luego, después de la charla, pues conciliará con su familia, que es lo que tiene que hacer. Bienvenido, muchísimas gracias y tu turno. Muchas gracias, Ana, y estoy encantado de estar hoy. No sé si se me oye. Soy uno de los 800.000 zaragozanos con catarro y por lo tanto, disculpen que no tenga mi voz de tenor habitual, pero es lo que hay. Si no me lo dicen y grito un poco más. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla y qué cosas tiene ser abuelo, ¿verdad? Qué fuerte que es. Cómo ha influido en esta relación y en que hoy tenga la oportunidad de hablar un rato sobre el tema de la arquitectura zaragozana. Pero en concreto, yo lo que les voy a proponer hoy es hacer un viaje por la arquitectura zaragozana de una manera diferente. Lo habitual es que si hablamos de la arquitectura de Zaragoza de principios del siglo XIX hasta mitad del XX, que es lo que vamos a ver, pues hablásemos de el Mercado Central, del Paraninfo, del Museo Provincial, pero hoy voy a proponerles otro viaje diferente, que es hablar de la arquitectura zaragozana sin salir de casa. No es una charla sobre interiorismo, sobre decoración de interiores, con lo cual aviso si la fotografía o el tema llama a engaño, es el momento de poder arrepentirse. Espero que no y que les interese la charla. Bueno. ¿Por qué hablar de la arquitectura doméstica? Pues por muchas razones. La primera de ellas, porque no se suele hacer, y la segunda, porque es la arquitectura que más influye en nuestras vidas. Es donde realmente experimentamos el paso del tiempo, es donde realmente vivimos la historia y es nuestro entorno más próximo. Entonces yo creo que es donde más fácilmente comprendemos la arquitectura. Y por otro lado también, porque yo creo que es la arquitectura que mejor refleja la progresión de los avances técnicos, de los avances sociales y de los hechos históricos. Y yo creo que puede ser un buen punto de partida, es decir, tomarla como foco, esa arquitectura. Además, los historiadores del arte normalmente no tratamos de este tipo de construcciones, solo cuando hablamos de Roma o en algún caso cuando hablamos del siglo XX, como después veremos. El resto de la arquitectura doméstica parece ser que no nos interesa. A los arquitectos, en aquella época de la que vamos a hablar, los siglo XIX y principios del XX, ni siquiera se les formaba en diseñar casas, se les formaba en diseñar catedrales o en diseñar grandes casinos o palacios, pero las casas eran una cuestión de los maestros de obra, no de los arquitectos. Y hasta que no llegamos a los años 20 del siglo XX, no empieza a ser un tema que preocupe realmente a los arquitectos. Para empezar este viaje, espero darle bien al botón. A ver si... Ah, no, perdón. Para empezar este viaje, lo mejor es empezar por el principio, por la Zaragoza de los sitios, de la época de los sitios. Iba a decir la que sale de los sitios, pero la verdad es que la que sale de los sitios está tan arruinada, hay tanto destrozo en el caserío zaragozano que no sé si sería una buena manera de referirme a la situación. Entonces yo les voy a hablar de la arquitectura de principios del siglo XIX en Zaragoza. Es una arquitectura puramente rural. Es la misma arquitectura que podríamos encontrar en cualquier pueblo de Zaragoza, de la provincia o del resto de Aragón, pero a una escala mucho mayor. Es decir, en lugar de ser en una población de 200, 300 o 1000 habitantes, es en una población que tenía, pues, muchos más. Tenía en torno a 60.000, 70.000 habitantes. No quedan muchos restos de aquella arquitectura. Les he puesto la fotografía de unos edificios que están en la calle Palomar, en la zona de San Agustín, el Coso Bajo, y que son muy famosos, se le llaman las casas de los sitios,
que ejemplifica muy bien la mejor arquitectura de la época. Quiero decir, hay otros restos, pero no son tan arquetípicos de lo que era ese tipo de construcción, como digo, de carácter rural, porque la inmensa mayor parte de los zaragozanos eran agricultores que todos los días salían a trabajar a la vega y por lo tanto necesitaban una construcción adaptada a sus necesidades. Lo habitual es que fueran casas de dos o de tres plantas. En la parte baja tenían un portón para meter los carruajes, los animales y tenerlo un poco como almacén de todos sus aperos. En la planta intermedia estaba la vivienda propiamente dicha y en la parte superior, en la falsa, pues tenían para dejar alimentos o trastero o lo que ellos quisieran. Ese es el tipo de arquitectura que domina en esa época. Eran edificios de tapial. En este caso están recubiertos de ladrillo. Lo que ven en la esquina son los destrozos causados en los sitios por los disparos. Y digamos que estos serían casas buenas. Estos son casas de buena familia. Predominaba otro tipo de construcción siguiendo este modelo, pero más pobre que el que estamos viendo aquí. El aspecto que tenía Zaragoza era el de un gran pueblo agrícola. Lógicamente no tenemos fotografías de principios del siglo XIX, pero ahí tienen algunas imágenes de calles de Zaragoza, de la Puerta de Toledo y de dos calles más, donde se ve que realmente las construcciones eran de ese modelo agrícola, con muy pocas comodidades. Eran casas en las que, por supuesto, no había ningún tipo de servicio sanitario, no, no tenían cocina. La cocina como tal era pues una habitación normal donde había un fogón abierto y era donde estaba la mayor parte del tiempo la familia. Estaban allí porque era el sitio donde había, bueno, por lo menos en invierno, donde uno se podía abrigar, ¿no? Estar más caliente, pero era donde transcurría toda la vida. El resto pues eran habitaciones, muchas de ellas sin ningún tipo de iluminación, de ventilación, absolutamente de nada. La apariencia que presentaba, como pueden ver los tejados de Zaragoza de esa época, donde vemos esas falsas, esas partes superiores, pues eran construcciones completamente apiñadas, unas contra las otras. Las calles casi surgían por pura casualidad y bueno, tenían un origen, como todos sabemos, romano, luego la intervención árabe, pero la Zaragoza de ese momento había crecido en número, no había crecido demasiado en extensión y la población se iba agolpando de esa manera que tenemos ahí. Yo creo que dentro de un rato ya sabré dónde apretar el botón, donde tengo que darle. Bueno, vamos a ver unos planos. Les he traído dos de dos manzanas de casas que a mí me parecen muy interesantes para que vean. Esta es la zona en la parte de abajo tenemos la calle Santa Cruz, en la parte superior Espocimina y la plazuela de San Braulio. Entonces, está sacado del plano de Dionisio Casañal y lo he traído para que vean que entonces no había patios de manzanas, sino que sencillamente las casas se acomodaban unas a otras como si fuera un Tetris o fuera un puzzle. En donde tienen marcadas esas X son los patinillos que creaban, pues un poco por necesidad para que hubiera algo de aireación. Me voy a levantar un momento, espero que me escuchen, pero como pueden ver, las casas van encajándose unas a otras. Vean esta casa, por ejemplo, cómo va ganando espacio y por necesidad le crean esos patios interiores. Algunas no lo tienen, digamos, tiene menos terreno el propietario y apenas puede avanzar hacia el interior de las manzanas. No hay ningún tipo de planificación y como les digo, estas casas no son casas populares, es decir, no hay ningún arquitecto que esté detrás de ellas, sino que eran maestros de obras en el mejor de los casos y si no, autoconstrucción y ya está. El barrio de Zaragoza, que digamos tenía un trazado más ortogonal, más racional, es la zona del Gancho, es la zona de San Blas, la zona de la calle de las Armas, Casta Álvarez, San Pablo, porque es una zona de expansión ya del siglo XVIII de Zaragoza. Entonces ahí aún tenemos un trazado ligeramente más regular, más reticular, pero aún así también pueden ver cómo avanzan las casas desde la fachada hasta que se encuentran con la casa que viene desde la otra calle y no dejan en el centro absolutamente nada. Para darle un mínimo, como he dicho, de iluminación al interior de esas casas es por lo que se crean estos pequeños patios. Bueno, ¿quiénes eran
los propietarios de esas casas, ¿quiénes vivían allí? Pues lo normal es que eh, alguien comprara un terreno y se construyera su casa. Es decir, había también casas de alquiler, por supuesto, pero lo habitual era un propietario, un terreno, una casa y se acabó para la familia. Bueno, como ocurre, como he dicho antes, pues en cualquier pueblo, en cualquier localidad más pequeña, pero en Zaragoza a mayor escala. El resultado que podemos ver, esta fotografía es de 1925, pero podemos ver buena parte del casco antiguo de Zaragoza. Lo podemos ver por aquí como efectivamente las manzanas de casas no tienen patio interior, sino que son un agolpamiento, colmatan toda la manzana y no hay ninguna medida, no se prevé nada de unas medidas mínimas higiénicas o mínimas habitables que tuvieran que tener las casas. Eso no existe. Esta es como en la Plaza del Pilar, continuaría por aquí porque esto es San Juan de los Panetes, esta era la Plaza de Huesca, ahí estaba Hacienda, después de la cárcel, el sitio que no le gustaba a los zaragozanos, y solo en algún sitio muy concreto se diseña algo que empieza a trazar un patio interior, que es el edificio este que tenemos aquí del Ciclón, donde está el pasaje del Ciclón, que ese sí, que es de un arquitecto de Fernando de Yarza, y ya, bueno, prevé un poquitín que haya ese patio interior. Pero por lo demás, este agolpamiento que puede resultar, digamos, como muy costumbrista o muy pintoresco, pero que lo que producía era un hacinamiento de las personas y ese hacinamiento, teniendo en cuenta que en las casas la cocina eran fogones abiertos donde se echaba leña, donde se respiraba aquel humo, donde no tenían ventilación, aquí las epidemias corrían como se pueden figurar y de vez en cuando, periódicamente a lo largo de todo el siglo XIX, la población de Zaragoza queda diezmada de una manera brutal, sobre todo en los niños. La mortalidad infantil llega a ser tremenda y en parte es por esto. ¿Cómo eran por dentro las casas? No tenemos fotografías de esta época de los interiores. A ver quién se iba a ir a una casa de estas a hacer un reportaje fotográfico. Evidentemente, el Ola no. Entonces, no ni el Heraldo de Aragón. Entonces, no tenemos esas muestras. Pero sí lo que tenemos es, también de Dionisio Casañal, tenemos en el parcelario, podemos sacar algunas plantas de casas. La calle Torrenueva, tenemos aquí, esta es la entrada de la casa y fíjense ya no tenemos esas casas ortogonales que veíamos al principio de la calle Palomar. Estas son casas más del casco tradicional. Fíjense cuál era el trazado de la casa. Quiero decir, si se te perdía un niño, pues probablemente lo encontrabas ya cuando había hecho la primera comunión, porque era una cosa absolutamente caótica donde ninguna de estas salas muchas veces tenía ni siquiera ventana. Eran alcobas interiores en unas casas en las que, además de no haber esa cocina cerrada, además de eso, pues los suelos eran de tierra normalmente y sin luz, sin calefacción, sin nada, era como se vivía en Zaragoza. A veces idealizamos mucho el pasado y se habla de otras épocas como de unas épocas maravillosas y que bien se vivía y todo este tipo de cosas, el mundo rural, pero bueno, tenía sus inconvenientes, te morías mucho antes, por ejemplo. Ya les he dicho que no hay, que yo conozca fotografías de aquellos interiores, pero lógicamente no todo el mundo vivía así. En Zaragoza había unos palacios maravillosos que se agolpaban en las calles principales, que no tenían esos trazados tan tortuosos. El Coso, por ejemplo, y se empieza a construir, que es una herencia que nos dejan los franceses, el Paseo de la Independencia. Pero evidentemente había gente que vivía muy bien, pero ya les he dicho que hoy no voy a hablar de los palacios, sino que vamos a hablar de las casas comunes y corrientes. Entonces ahí tenemos cuatro tipos de que en el siglo XIX ya vamos avanzando en nuestro viaje, corresponderían a distintas clases sociales. Muy poca gente pertenecía a la clase media y mucho menos a la aristocracia, es decir, la mayor parte de los zaragozanos vivían, perdón que me esté levantando todo el rato, no sé si soy muy pesado, pero vivían en estas condiciones. Este es el tipo de fogón que tenían en aquellas casas y esto era con suerte una cocina amplia y todos estos eran los niños que podían perderse, pero bueno, tenían muchos, entonces no era tan trágico. Un trabajador, digamos, un trabajador normal en alguna de las
pequeñas fábricas que pudiera haber en aquella época, sería esta casa modesta. Esta es una fotografía inglesa, la clase media y el palacio maravilloso que existían también en Zaragoza, con esta decoración bastante sencilla que tenían. Algunos había en Zaragoza, sobre todo, como les digo, en la calle del Coso. La mayor parte de aquellos nobles zaragozanos, además, no vivían en Zaragoza, tenían sus intereses en el campo y por Zaragoza pasaban poco. Eh, en 1820, pero sobre todo en 1833, se crea la División Provincial de España. En 1833 la hace Javier de Burgos y en esa División Provincial de España, Zaragoza, como la Aragón primero queda dividido en cuatro provincias, Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud, pero en 1833 ya pasan a ser solo las actuales, Zaragoza, Huesca y Teruel. Entonces Zaragoza, ciudad más grande, capital del reino, tiene que ser capital de provincia. ¿Qué ocurre cuando a Zaragoza se le hace capital de provincia? Pues que sigue siendo una población predominantemente agrícola, no hay industria, no hay transportes todavía, no hay ferrocarril, pero llegan las instituciones, es decir, se crea la Diputación Provincial, a la Diputación Provincial viene también, se potencia la universidad, con la universidad se potencia, se crea el Instituto de Bachillerato, se crean hospitales, se crean una serie de recursos que se concentran en la capital de provincia y con esa concentración de instituciones va a llegar también, pues, digamos, una clase media de profesores, de notarios, de abogados, de ingenieros, de todo lo que nosotros queramos hablar, de que ya se van a requerir en lo que es una ciudad que empieza a ser una ciudad moderna. Claro, si uno es notario, el corral con un portón para meter a los animales le sirve de poco. Entonces, esas casas antiguas solariegas o esas casas rurales van a empezar a ser sustituidas por otro nuevo tipo de construcción. En principio, como les digo, sustituidas. Y muchas veces los proyectos que están en el Ayuntamiento de Zaragoza están firmados por maestros de obras muy buenos que había en aquella época en Zaragoza, como Antonio Miranda, y firma montones de proyectos de este tipo. Ahí ven dos casos reales que están en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, cómo dos casas se transforma de su apariencia agrícola a su apariencia ya cosmopolita, una apariencia urbana, que es necesario para los nuevos modelos de vida. eh, ya no es una única familia la que va a vivir en esa casa, sino que son varias familias que van a vivir en esos pisos, porque, pues pongámonos el caso de un profesor, lo que necesita es vivir en un piso. Se aumenta la altura porque, entre otras cosas, los dueños del solar lo que quieren es sacarle más rendimiento a ese solar. Por lo tanto, si en lugar de una familia puedo tener seis, pues tengo seis. ¿Qué problema tengo? La altura. No puedo hacer tampoco demasiada altura porque entonces, como veremos luego, pues no hay ascensores. Aparece un nuevo modelo de vivienda, que es lo que se llama la casa de renta, que es la que va a dominar hasta los años 20. Se prolongará mucho más, pero hasta los años 20 es la única. En esa casa de renta hay un único propietario que es propietario del solar y del edificio, de las dos cosas. Y eso es inseparable. Una misma persona podía tener varios edificios, pero un edificio solo tenía un propietario del terreno y de la casa. Entonces ahí les he puesto tres fotografías de ese tipo de casa, de la casa de renta, el aspecto que tenía la Plaza de España en aquel momento, el frontal de la Casa de España, de la Plaza de España, porque ahí está la fuente de Neptuno, que ahora está en el parque y que estaba allí porque es la primera fuente, se trae agua potable por fuentes a la ciudad de Zaragoza. Y luego tenemos un típico ejemplo de casa de renta y aquí tienen un dibujo de la calle San Miguel en la esquina junto a la iglesia de San Miguel, donde se ve cómo durante un tiempo, este dibujo es de Félix Navarro, durante un tiempo coexisten en Zaragoza esos dos modelos de vivienda, la casa de renta y la casa tradicional. Evidentemente, en aquella Zaragoza, olvídense de asfalto, olvídense de recogida de basuras, olvídense de traída de aguas, olvídense de todo eso. No había nada de eso. ¿Dónde iba la basura? ¿Dónde iban las cosas? Pues ya se lo pueden figurar que era a la calle. ¿Cómo es una casa de renta típica de aquella época? Pues es una casa que se estratifica en altura. Había, como les he dicho, calles principales. El Coso, Independencia, que ya está tomando una forma bastante potente,
Pero muchas calles eran, bueno, la calle Alfonso, por favor, me olvido de la joya de la corona, que es la calle pujante, afrancesada de aquella época donde vive la gente, lógicamente, con mayor poder adquisitivo. Bueno, ¿cómo se vive en aquel momento? Pues en las casas de renta, aunque hay calles de primera y calles secundarias, la gente, como vive, es estratificada en altura, es decir, las clases sociales viven mezcladas en la mayor parte de los sitios. La casa de renta supone que en la parte baja hay comercios o viven gente dedicada al comercio, a la artesanía, a algún tipo de negocio así. El piso siguiente es el que todos todavía llamamos el piso principal, porque ahí es donde vive el propietario o donde vive la persona que tiene mayor poder adquisitivo en el caso de que el propietario se lo haya alquilado a otra persona. Y a partir de ahí, cada vez los pisos son más pequeños y cada vez los pisos son más baratos, hasta llegar a la parte superior, a la buhardilla, donde se divide al máximo, quedan unas habitaciones pequeñísimas y donde vive la gente que tiene muy poco poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues por una razón evidente, porque subir arriba es penoso. Entonces, aunque tengamos solo 4 o 5 alturas, eso supone que vivir arriba es mucho peor que vivir en el piso principal. Eso se refleja en las fachadas de los edificios. Este edificio, que está en Sagasta 11, he traído una fotografía antigua porque ahora está cambiado la parte superior, pero se pueden fijar cómo el balcón del piso principal tiene una decoración mucho más rica, mucho más lujosa, y sin embargo, cuando vamos subiendo hacia arriba, el balcón corrido ya no tiene esta amplitud de este arco listilíneo tan ampuloso, y llegamos a la parte superior y lo que tenemos son estas pequeñas ventanas que corresponden. Si yo a estos pisos les puedo sacar 100 y las personas pobres solo me pueden pagar 20, pues tengo que dividir por 5. Las condiciones en las que se vivía eran muy, muy, muy duras en esos pisos. Pero es importante pensar en esto, en que la población se estratifica en todas las ciudades en altura. Sí, vale, pues me quedo quieto. Quieto. Sí, gracias. Bueno, a finales del siglo XIX tenemos otro fenómeno que es, sobre todo a raíz de la pérdida de las últimas colonias en ultramar, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam. A raíz de eso, se repatria mucho capital, está en esos territorios. Es decir, hay mucha gente española que vuelve a España con su dinero, porque no se fía de lo que va a ocurrir. Ante la inestabilidad política nos vamos a la metrópoli. Y además hay productos como el azúcar que ya no vamos a poder traer de ultramar. Y lo que hacemos es producirlo aquí. ¿Qué provoca eso? La aparición de la industria. Y Zaragoza es una población en la que se va a aparecer esa industria azucarera, por ejemplo, va a aparecer mucha. Lógicamente, la industria necesita determinadas condiciones, por ejemplo, medios de transporte, comunicaciones, y eso se beneficiará también por la llegada del ferrocarril a Zaragoza, y necesita carreteras, necesita agua. Entonces, la antigua huerta zaragozana queda salpicada, como pueden ver en la parte de la izquierda, arriba, queda salpicada por chimeneas, por fábricas y por viviendas, porque muchos de los trabajadores de esas fábricas que acaban de venir del campo a Zaragoza a trabajar como mano de obra no encuentran alojamiento en la ciudad. Zaragoza está absolutamente desbordada de población, no ha crecido y para ellos resulta mucho más cómodo vivir junto a la fábrica donde trabajan que tener que trasladarse todos los días. Y poco a poco van a ir surgiendo núcleos alrededor de las estaciones de ferrocarril o de esas industrias. Tenemos también la azucarera del Arrabal y esto es los talleres Mercier, esto es en la avenida Clavé actual. Entonces se ve como fábricas, chimeneas, industrias, naves industriales, naves en set que tenemos, por ejemplo, ahí, están junto con las viviendas. Una de las cosas que a partir de 1885 se implanta en Zaragoza son los tranvías. El primer tranvía es de ese año y eran tranvías de sangre, tranvías de mulas, pero les servían desde luego para trasladarse y para mejorar las comunicaciones. ¿Qué pasa? Pues que esa Zaragoza que teníamos agolpada, tan cerrada, tan compacta, empieza a expandirse, se dispara hacia los lados.
van a hacer falta casas para obreros a finales del siglo XIX y para hacer esas casas para obreros surgen las primeras iniciativas empresariales que deciden comprar solares en las afueras de Zaragoza, parcelarlo, construir y vender o alquilar. La más antigua es una experiencia del Camino de las Alcachoferas de 1890, que no tuvo mucho éxito. Era un señor que hacía casas por 1.000 pesetas. Por 6 euros tenías tu casa, pero lógicamente 6.000 pesetas de la época ya era una cantidad importante. La primera que realmente tiene éxito es la que está a la izquierda, que es en el barrio de Monforte, que está subiendo por San José, arriba la calle Monforte, calle Suiza, y arriba tienen, a la izquierda, tienen el plano original de Mariano Puello y dos fotografías actuales. La de la izquierda es de una casita que se conserva tal cual y la de la derecha está un poco modificada. Quedan muy pocas ya, pero este es el primer barrio obrero que realmente se construye en Zaragoza. A la derecha, arriba, tienen otro barrio obrero muy importante que se iba a construir en Las Fuentes. Era más ambicioso porque este ya planificaba. Pueden ver que tiene una especie de parque, tiene calles amplias. Lo que está a la izquierda es el antiguo penal de San José. Lo que ellos proponen en Las Fuentes es esta zona que es cuadriculada con unas calles anchas, rectilíneas, y la he puesto porque, pese a ser una propuesta muy interesante, cuando se presenta al Ayuntamiento de Zaragoza, el arquitecto municipal Ricardo Magdalena dice que no, que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene que intervenir en eso. Que bueno, que si un señor promotor en las afueras decide construir un barrio para luego explotarlo, el ayuntamiento no tiene por qué llevarle ningún tipo de comunicación, no tiene por qué llevar tranvía, no tiene por qué adecentar los viales, no tiene por qué hacer nada de eso que lo hagan ellos. Y entonces, eso fracasa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque todavía no hay una constancia de que la necesidad de vivienda obrera es acuciante. Es decir, todavía se ve como algo que no tiene demasiado problema, entre otras cosas porque a las clases que les afecta no eran las que en aquel momento regían Zaragoza. Aquí a la derecha, en la parte inferior, les he puesto otro modelo que es el de la cooperativa. Es una de las primeras cooperativas que hay en Zaragoza, que es la cooperativa de San Antonio, que estaba junto a la avenida de Navarra. Entonces, esta es una primera experiencia cooperativa que sí que tiene éxito para dar a las clases más humildes un- una residencia digna. Es decir, aunque las casas fueran muy pobres, fueran muy modestas, pero desde luego vivían mucho mejor que en el caso del interior de Zaragoza. A finales del siglo XIX va a haber un cambio revolucionario que es la llegada de la electricidad. Las primeras, las primeras experiencias de electricidad en Zaragoza son de hacia 1880 y en el Café Ambos Mundos, en otros lugares donde tenían una pequeña central térmica que les producía electricidad. Pero a finales del siglo XIX se crean tres compañías eléctricas importantes que son la Zaragozana, la Compañía Aragonesa de Electricidad y la Peral. Y muy rápidamente ellos van a producir energía, sobre todo para los locales públicos, para el teatro principal, para el café suizo, pero poco a poco empezará a plantearse la posibilidad de llevarlo también a las casas, la electricidad. Pero en aquel momento la producción de electricidad se hacía con carbón o con agua y utilizando los cauces acequias o el Huerva, por ejemplo, pero se producía muy poca, de muy poca potencia y a pocas horas. Les he traído unas fotografías, la de la parte superior izquierda es la Plaza de España, lo que ven en primer término sería lo donde ahora está el Banco de España, y si se dan cuenta, a la derecha, detrás del Banco de España, que entonces era el Gran Hotel Europa, hay una torre. Esa torre es de una de esas centrales de electricidad que era la Electra Peral, en la calle San Miguel, donde después ha estado el edificio de Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Y más al fondo se ve otra, pero que ya está en la Plaza San Miguel y apenas se ve que esa era la de la compañía de la Zaragozana. Bueno, la electricidad se utiliza muy rápidamente para el alumbrado eléctrico. Lo de la parte inferior izquierda son las primeras farolas que se pusieron en el Coso y en la Plaza de España, es lo primero que se ilumina en Zaragoza, pero pronto se plantea el iluminar las casas.
Era caro, pero la gente más pudiente tenía este tipo de bombillas que tienen en el centro y en las horas nocturnas, con un flujo muy variable, podían tener electricidad. La electricidad cambia completamente la vida de las ciudades. Ya no dependen las personas del ciclo día-noche, como les ocurría a los agricultores. También se puede vivir de noche y cambiará toda la vida zaragozana. En 1901 se produce un hecho muy importante y es que en Zaragoza se hace la primera prueba de España y la segunda de toda Europa de transporte de electricidad a larga distancia mediante corriente alterna. En la que son las esclusas de Casablanca, en el Molino de San Carlos, se hace la experiencia de traer hasta Zaragoza más de 3 kilómetros una energía eléctrica potente y estable. Y tiene éxito. La primera se hace en Alemania, la segunda se hace en Zaragoza. Tiene éxito y eso va a cambiar completamente la vida zaragozana. Por ejemplo, va a poder permitir que exista el tranvía eléctrico, no ya de mulas. Por ejemplo, para subir a Torrero. Y para subir a Torrero, todo lo que es el Paseo de Sagasta se llena de los mejores chalets de la burguesía zaragozana, de las mejores casas, la mejor arquitectura, porque es un sitio que está fuera de ese centro insalubre y ahora va a estar muy bien comunicado. El segundo cambio que se produce, importante, a principios del siglo XX en las casas, es que por primera vez vamos a tener agua corriente en las casas y vamos a tener también para su desecho de las aguas sucias. El alcantarillado, la red de alcantarillado. En el centro de Zaragoza seguía funcionando en algunas calles el alcantarillado romano y seguía funcionando. Pero estas experiencias no llegan hasta principios del siglo XX, hasta 1908 en concreto el alcantarillado. Había mucha gente que se oponía porque decía, hombre, el alcantarillado ¿qué consiste? Que las aguas sucias van por debajo, pero de vez en cuando ponemos una alcantarilla que tiene unos agujeros, pues van a salir por allí los peores vapores y nos va a matar a todos. Aquí esto va a ser un desastre. Pero claro, eso fue una revolución. Se extiende primero Sagasta, donde hemos dicho que se va la gente más pudiente, Paseo de la Independencia, Coso y se va extendiendo, calle Alfonso. Eso evita, por ejemplo, que en estas grandes casas, que son muy bonitas, pero siguen utilizando pozos negros, con todo lo que eso supone. Y ahora vamos a tener una red de alcantarillado, las enfermedades van a descender, las epidemias muchísimo, por ejemplo. Por lo que más se tardó en las aguas es hasta que se pudo poner precisamente un sistema que evitara la propagación de virus por la propia red de las aguas para las casas. A la derecha ven una habitación que aparece en esta época, el cuarto de baño. Hasta entonces no había. Salías al corral si tenías o esos patinillos y tú allí pues lo que te apeteciera. Pero ahora aparece todavía muy modestos. Bueno, pero básicamente ya tenían su lavabo, su taza, en fin, lo básico. ¿Qué ocurre cuando llevamos la electricidad? Les he puesto esas dos, electricidad y traída de aguas, porque son prácticamente coetáneas, es un poquitín anterior la electricidad, pero en la arquitectura va a ser muy importante lo de la electricidad. ¿Por qué? Porque vamos a poder aplicar en 1911 el ascensor. Tenemos energía potente y estable y podemos poner el ascensor. El primer ascensor de Zaragoza se pone en este edificio que tienen aquí, que es en la calle Costa 4, en el ensanche burgués de Zaragoza, en 1911. La fotografía que tienen arriba es de un ascensor de la época, que hacía falta valor también para meterse, pero bueno, era jugársela. Pero la fotografía que tienen abajo a la izquierda son las puertas reales de ese primer ascensor, que todavía se conservan en la casa. Es decir, los ascensores ahora de ese edificio ya son modernos, pero han tenido el buen gusto, que no suele ser habitual, y el buen criterio de conservar algo antiguo y decir, bueno, esta es una seña de identidad de esta vivienda. ¿Qué va a ocurrir? Pues que ahora ya no va a ser mejor vivir en el principal que en el de arriba. Es que además queda hasta bien subir en el ascensor, pero es que los pisos de arriba van a tener mejor luz y mejor aireación y mejores vistas. Por lo tanto, ya no van a ser más deseables los del principal o primero, sino que se va a igualar. Y las fachadas de los edificios ya no van a destacar tanto ese piso principal, esos balcones corridos, esas cosas tan majestuosas, y los de arriba no, sino que van a se dice democratizarse, es decir, se van a igualar. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando aplicamos esto? Pues que la gente que vivía en las guardillas es expulsada de esas casas. Se tiene que ir al centro otra vez, tiene que volver al casco histórico,
porque allí siguen teniendo casas que por poco dinero se lo pagan. Ya no pueden vivir en un cuartucho en el Paseo de Sagasta, tienen que vivir en el centro. ¿Y cómo es Zaragoza a principios del siglo XX, el centro? Pues absolutamente insalubre y no ha cambiado para nada de cómo era en el siglo XIX. Sigue siendo prácticamente igual, porque la electricidad, el alcantarillado, la recogida de basura, todo eso a las calles secundarias va a tardar mucho tiempo en llegar, el asfaltado. Es decir, Zaragoza sigue siendo, como pueden ver, no era una ciudad. Fíjense, la calle del Sepulcro, en pleno centro de Zaragoza, si se fijan cómo es el suelo, el callejón del perro, que era como para meterse ahí, ¿eh? O sea, una cosa. Y cómo la vista de Zaragoza sigue siendo parecida a lo que veíamos antes. Al irse la gente del centro, ocurre una cosa, el centro se satura. Ya no hay sitio para nadie. Entonces la gente se va a buscar la casa donde pueda y donde puede, en las afueras. Entonces siempre hay gente que vende sus terrenos, los parcela y deja que la gente se construya, se autoconstruya. Toda la periferia de Zaragoza se llena, luego veremos, de barrios como Delicias, que llega a tener 20.000 habitantes, Colón, Venecia, muchas barriadas que van a rodear Zaragoza, sin ningún tipo de planificación. En Las Delicias, por ejemplo, la calle Delicias tenía 500 metros sin ninguna boca calle. Y muchas calles no tenían salida, no tenían colegios, no tenían alcantarillado, no tenían correos, no tenían servicios sanitarios, no tenían absolutamente de nada. Abajo tienen un proyecto de Francisco Albiñana de cómo eran muchas de estas casitas, que este señor pues tenía unos modelos y decía, es que necesito porque me piden el permiso, ¿cuál le gusta más? Este. Y se lo llevaba y muchas veces ni se lo cobraba. Hizo 3.000, que no está mal. Así es como estaba rodeado Zaragoza de esos, de esos barrios sin planificar. Y al estar sin planificar van a ahogar el crecimiento de Zaragoza, lo van a condicionar. Esas son las principales barriadas. La número 3 era la más grande, era Delicias, con esos 20.000 habitantes que les he dicho, que en aquel momento le llamaban la explanada del Castillo, no las Delicias. Y luego, pues sobre todo lo que es hacia el sur, bueno, en el norte tenemos en la estación del Arrabal, alrededor el barrio de Jesús y todo esto, pero sobre todo es hacia el sur, hacia la zona de posible expansión precisamente de la Huerta, y Zaragoza va a tener muchos problemas para crecer. Pero en esta misma época, precisamente por esa zonificación que acabamos de ver, aparece el primer ensanche burgués, que es el de la zona de la calle Costa, la calle San Clemente, Zurita, en torno a la Plaza de los Sitios, en torno, no, a un lado, entre Independencia y la Plaza de los Sitios. Esta fotografía la he puesto para que vean cómo, supongo que lo verán, cómo las manzanas de casas ahora ya sí nos dejan un patio interior, ¿lo ven? Es decir, las casas se construyen alrededor de un patio rectangular y eso que va a permitir, pues que las casas tengan ventanas e iluminación hacia como mínimo dos lados y eso va a permitir que mejoren muchísimo las condiciones de habitabilidad de esas viviendas. Y esto evidentemente ya supone una planificación y esto supone que el ayuntamiento ya toma cartas en el asunto. Este es uno de los edificios que se construyen en la calle Costa, que ahora ha desaparecido, y es el tipo de modelo de casa que se construye en aquella época. ¿Cómo eran las plantas? Ya no son como las que veíamos al principio. A la izquierda, en 1914, todavía vemos esas casas con esos especie de laberintos, pero bueno, ya hay un intento de ordenación que veremos en estas dos diapositivas y en las dos siguientes cómo, según vamos disponiendo de esos solares rectangulares o cuadrados, en cualquier caso ortogonales, al arquitecto le permite diseñar pisos iguales en las mismas condiciones y que no sean esos laberintos. ¿Qué va a ocurrir con las casas? Pues miren, en aquella época los pisos tenían una distribución distinta a la actual. Los pisos se diseñaban con una zona pública y una zona privada. Y ahora nosotros lo que tenemos es una zona de día y una zona de noche. ¿Por qué era aquello? Pues porque las costumbres de la época eran diferentes. Se recibía en las casas. Había familias que decían recibimos los martes o recibimos los jueves. Y había hasta el dormitorio principal, estaba en esa zona de recibir, porque era una obra de caridad el hecho de visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos en aquella época era una práctica diaria y por lo tanto se recibía en ese salón. Ahora nosotros lo tenemos diferente. Nosotros hay una zona de día
donde suele estar el salón, tal, tal. La cocina hace un poquitín de eje y los dormitorios, la zona de noche suele estar detrás. Una de las cosas que se van reduciendo siempre son los pasillos. El pasillo pierde mucho espacio. Entonces ven dos casas ya muy avanzadas en esta evolución. La primera es de Borovio, la segunda es de García Mercadal. Y como en el caso de la derecha de García Mercadal, el pasillo casi no existe. La zona de recibir, la zona pública está siempre delante. Fíjense cómo pone dormitorio y sala y cómo la zona privada, el comedor está detrás. Y ahora, sin embargo, el comedor lo solemos priorizar hacia la zona delantera, hacia la zona principal de acceso. El tipo de arquitectura que hay en esta zona del ensanche, supongo que lo conocerán, el edificio de la izquierda está enfrente del Gran Hotel, está en la calle Costa. La fotografía parece más espectacular que cuando luego lo ves en directo, pero es el tipo de construcción muy ostentosa que se construye en esa época. Esto también va a cambiar muy rápidamente. Van a llegar arquitectos como García Mercadal, que va a plantear, ¿para qué os gastáis tanto en la fachada si solo la disfruta el de enfrente? Invierte dentro de tu casa y pon la fachada lisa, al de enfrente le va a dar igual. Y entonces él construye este tipo de casas, como el de la calle Zurita 16, Zurita 18, en el que, como ven, la fachada es mucho más sobria, porque lo que importa es el interior de las casas. ¿Qué importa? Pues importa tener pues, buena calefacción, importa tener buen aislamiento, importa tener condiciones buenas de vida, bien, buena distribución, aprovechar el espacio, las casas cada vez con menos dormitorios porque tenemos menos hijos. Y aparece, ya estamos en nuestro viaje llegando a los años 30, aparecen nuevas formas y aparecen nuevos modelos tipológicos. Fíjense, dos edificios de los años 30. El de arriba podría construirse perfectamente ahora en cualquier urbanización de los alrededores de Zaragoza más lujosos. Los dos edificios, el de arriba está transformado, ahora es la Clínica Virgen del Pilar, el de abajo todavía se conserva, no sé por cuánto tiempo, fue sede de Televisión Española en Ruiseñores. Aparecen dos tipos nuevos que lo tenemos en este edificio de Gran Vía, la Casa Martínez, y en este edificio desaparecido de Ciudad de Londres, que estaba en la calle del Coso, aparecen dos cosas interesantes en las viviendas. Es el primer edificio que tiene apartamentos. Los pisos de la parte hacia Gran Vía eran pisos normales y hacia la parte posterior, donde tenía dos pisos más de altura, dos niveles, porque el nivel era más bajo, el suelo estaba más bajo, eran apartamentos. Se empieza a pensar por primera vez para parejas solas o solteros. Hasta ese momento en eso no se pensaba. Y en la ciudad de Londres, es el primer edificio de Zaragoza que se hacen dúplex, que luego parece que en los años 60 y 70 fueron muy revolucionarios, pero que ya estaban planteados aquí. ¿Y cómo eran por dentro estas casas? Pues como ven, igual de sorprendentes que puede ser ver un edificio que se puede construir 100 años más tarde, pues eran edificios de esta arquitectura más avanzada donde se introducen las persianas de tambor, los radiadores de hierro, la calefacción central, donde los suelos ahora ya son de linóleo, donde se encastran aparadores en la pared, enormes ventanales para que entre bien la luz, eh, estancias especializadas, por ejemplo, la biblioteca de la casa del doctor Horno. Antes, evidentemente, no se hacían bibliotecas. Ese es el vestíbulo, fíjense en esos muebles tan modernos de tubo metálico, que ahora también los podríamos tener, ¿no? Como en estos sillones. Todo esto se introduce hace 100 años. En muchos aspectos prácticamente parece que no hemos evolucionado, podríamos vivir ahí perfectamente. Se introduce la luz de neón en lugar de esas lámparas incandescentes que veíamos antes. 5 fotografías de 5 estancias de viviendas, digamos, de lujo, de dos personas que han estado fuera. Por ejemplo, el doctor Horno, Ricardo Horno Alcorta, era un médico muy prestigioso que se formó en Alemania y ellos les encargan a los arquitectos de aquí que les hagan casas como las que ellos han visto en Alemania. Y aquí a la derecha abajo tenemos una de las poquísimas fotografías que hay de casas modestas, real, de la Zaragoza de aquella época. Y como ven, ni los muebles, ni la ventana, ni la iluminación, ni los encastrados son los mismos, es decir, es una casa todavía más tradicional. Y lo que más supone un cambio son las cocinas.
Y rápidamente vamos a ver cómo evolucionan las cocinas. En principio tenemos el horno, perdón, el fuego abierto, que es el de arriba a la izquierda, el de la casa tradicional, que es el que predomina en Zaragoza hasta 1870 aproximadamente. Muy insalubres porque las chimeneas apenas tiraban y, como he dicho varias veces, provocando luego enfermedades graves. Se inventa la cocina económica en 1866 y en 1888-90 la cocina económica tipo Bilbao. ¿Qué ventaja tenía? Pues se llamaba económica porque con la misma cantidad de carbón producía muchísimo más. Estaban cerradas, eran de hierro fundido, tenían yo en casa de mi abuela, yo la he visto toda la vida, no sé si es una cosa muy extraña, se levantaban una especie de aros, muy bien, gracias, se levantaban una especie de aros, tenían horno. Y ya con la cocina tipo Bilbao, lo que se incorpora es siempre ese horno y un pequeño depósito de agua que se calentaba con el carbón y eso hacía que pudiera haber agua caliente en las casas. Muy importante, porque hemos visto que había, también hemos visto que había taza, había lavabo, pero lo que no había eran duchas. En todo caso, había bañeras en las casas más nobles. Había que lavarse en el aguamanil y a correr. Dos fotografías de dos casas de los años finales de los 20 y principios de los 30 de la casa, de las casas económicas que luego veremos de la sociedad zaragozana en la parte de arriba a la derecha, que tiene un depósito de agua, lo ven, ahí a la izquierda, todo con baldosines, y esta es la famosa cocina de la Casa del Duende de Zaragoza, cuando la chica de servicio que escuchaba hablar una voz está enseñándole al Heraldo de Aragón cómo es la cocina. Y eso nos permite ahora ver esa cocina económica y una cosa bastante interesante. Las cocinas no tenían todavía mobiliario específico. Tenía como cualquier otra habitación o para secar los cubiertos o nada. Esto que estamos tan acostumbrados a ver, que las cocinas tienen un mobiliario específico y lo compramos en tiendas específicas, tiene una inventora. Tiene una inventora, una arquitecta alemana que presenta en Frankfurt en una exposición, dice, no, es que para trabajar en la cocina lo que necesitamos es este tipo de armarios empotrados, este tipo de, en fin, arriba, y crea la cocina Frankfurt, que es la que tenemos, esta es la auténtica, la original, la cocina Frankfurt, donde vemos ya todo ese tipo, la banqueta, la iluminación. Hay una persona que dice la cocina tiene que ser de esta manera. Y es como seguimos teniendo nosotros las cocinas, más o menos. Porque les he dicho antes que la arquitectura doméstica no es un problema para los arquitectos hasta un determinado momento. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en Europa Central hacen falta muchas viviendas económicas, digamos. Y entonces, para los arquitectos, los grandes arquitectos, Le Corbusier, Mies, Gropius, cualquier gran arquitecto, empieza a ser un problema cómo tenemos que hacer casas baratas, cómo tienen que ser las casas económicas. ¿Por qué se lo plantean? ¿Por generosidad? No, por miedo a que las malas condiciones de los trabajadores acaben provocando revueltas sociales. Y por lo tanto necesitan que vivan en condiciones más o menos dignas. Y ese es el problema del que surge la vivienda mínima. Fíjense, un modelo de vivienda mínima del año 1929 en España y cómo esta vivienda mínima la vamos a ver en los años 50 en España aplicada. La vamos a ver después, con algunas de sus características. Bien, como necesitamos casas para obreros, eh, digamos, Zaragoza sigue creciendo, tenemos que controlar ese crecimiento desordenado, se crean, no las primeras, porque la primera ya lo hemos visto, pero se empiezan a crear cooperativas importantes en Zaragoza. La primera es la del Hogar Obrero, planifica que una empresa catalana les va a construir a unos empresarios zaragozanos 4 barrios, en el Picarral, en Las Fuentes, en Ranillas. La empresa catalana se larga con la pasta y los deja sin nada. Entonces, lo que tienen que hacer los de la cooperativa es sencillamente parcelar y cada uno que se construya. Ese es el origen de la parcelación Rusiñol que está en la entrada de Las Fuentes, que tiene este modelo de casitas para obreros. Y este es de otra cooperativa de la época, que es en la calle San Antonio María Claret, que era la cooperativa del Hogar del Funcionario de Seguridad. Les he traído una fotografía, aprovechando que hubo una inundación, hicieron una fotografía de las traseras de estas casas, ay, perdón, donde se ven que estas casitas tenían un pequeño corral detrás, casi para la autosubsistencia, y donde estaban las galerías con los retretes, es decir,
No eran todos los cuartos de baño igual. No solo había cooperativas para este tipo de casas, edificios como este de la Plaza de los Sitios 16 también se construye de otra manera. Se juntan una serie de personas con mucho poder adquisitivo, compran un solar y se construyen la casa entre todos ellos. Eso es también una fórmula cooperativa. Pero en 1925 se va a producir otro salto fundamental, y es que por primera vez hay un arquitecto que se llama Francisco Albiñana que con su cuñado deciden comprar un terreno, construir una casa y venderla por pisos y desentenderse. ¿Qué se crea ahí? La propiedad horizontal que no estaba regulada legalmente, y se crea también un nuevo modelo de construcción. Es decir, no es una persona que tenga un terreno, me hago una casa y ya está, sino que es una empresa la que compra, construye y ya está. Esto ha llegado hasta nuestros días, pero en 1925, si a las personas se le decía que iban a tener una propiedad que estaba en el aire sobre otras propiedades, eso, vamos, no lo compraban ni locos, más que algunos arriesgados. Este edificio de la Plaza de los Sitios es el primero que se hace así. Vamos a llegar ya a los años finales de los años 20 y 30, en donde ya el problema de la vivienda es tan acuciante que se plantean dos proyectos sucesivos para ampliar la ciudad de Zaragoza. El primero, de esa misma empresa catalana que se largó, que se fue, que se marchó, eh, la Rapid Zenfer, que es construir un nuevo barrio en Zaragoza en el sur, para lo cual lo que necesita es que se cubra el primer tramo del Huerva y hacer un parque grande al final de ese trazado para que sirva un poco como de eje vertebrador. Ese es el origen de la Gran Vía. Eso fracasó al final. Esa empresa, como les he dicho, quiebra y se va. Entonces, años después, en el año 29-30, llega otra empresa, que es la Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción, lo retoma y decide hacer una ciudad nueva para 70.000 habitantes, donde ahí tenemos la Gran Vía, tenemos lo que ahora es la Avenida Goya, que era la trinchera del ferrocarril de los directos, y a partir de ahí Fernando el Católico, en la parte superior derecha, lo que ahora es la Plaza San Francisco. Entonces se llamaba Plaza de España, luego se llamó Campo de la Victoria y ahora se llama Plaza de San Francisco. Una ciudad nueva para 70.000 habitantes. Y acertaron, ¿eh? Esos fueron los habitantes que aumentaron en Zaragoza, 70.000 desde 1928 a 1950. Se pasó de 170.000 habitantes a 250.000. Fallaron por poco. Bien, la Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción sí construyó chalets, sí construyó casas individuales, casitas pequeñas, y sí construyó bloques de viviendas. Por primera vez se construyen bloques de viviendas económicas, pero muy dignas. Se construyen viviendas económicas que tienen todos los adelantos: calefacción central, persianas, eh, todo, como una casa más grande. Ventilación cruzada. Lo primero que hacen es eliminar la manzana para que las casas tengan todas doble o triple orientación. Este edificio, que es el que se construye de Secundino Zuazo, está entre las calles Baltasar Gracián y Cortes de Aragón, pegando a la Avenida Goya. Y antes de la guerra, lo último que tenemos es cuando la Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción fracasa, el ayuntamiento se hace cargo de sus proyectos, pero es el momento de la crisis económica del 29, y digamos que hay muy pocas posibilidades de que esa gran inversión se pueda sacar adelante a través del ayuntamiento, que ahora sí, por primera vez, es una institución pública que asume que la vivienda es un problema. Lo único que llega a construirse cuando desaparece esa Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción es el empeño del arquitecto municipal de hacer una ciudad jardín. El Grupo Socialista plantea un proyecto de una ciudad jardín para 500 habitantes, para 500 familias, perdón, que al final quedará reducida a lo que ahora conocemos como ciudad jardín, que es más pequeña, que se construye entre Duquesa Villahermosa y la Avenida de Valencia, pero que por primera vez, como ven arriba a la derecha, integra el parque, el jardín, con lo que son las viviendas. Muy modestas, muy pequeñas, pero bastante, bastante dignas. Em, Tuvieron la mala suerte que la ciudad jardín se empieza a construir en junio del 36. Fue un mal momento para empezar. Y se acaba durante la guerra. Durante la guerra se construye digamos, una urbanización de viviendas económicas en Zaragoza durante plena guerra. No he traído fotografía. Está en la calle Supervía. La calle Supervía.
cerca de donde está, detrás de la Plaza San Francisco. Esos edificios están proyectados y construidos durante la guerra. ¿Por qué? Porque, insisto, porque la vivienda es un problema muy grave y las instituciones públicas, el ayuntamiento en este caso, tiene que tomar cartas en el asunto. Solo les he traído tres ejemplos de lo que se hace después de la guerra civil, pero que creo que son interesantes. La primera diapositiva no es un ejemplo. Después de la guerra civil ocurre una cosa bastante curiosa. La arquitectura oficial que se propugna es una arquitectura grandilocuente que vuelve al pasado, histórica, y se hacen edificios como este del Paseo de la Constitución o todo San Vicente de Paúl, con esa arquitectura de ladrillo, con estilos históricos, y lo hacen los arquitectos con más fama. Pero ¿qué ocurre? Que durante la República y los últimos años de la dictadura, en Madrid y Barcelona han estudiado unos arquitectos jóvenes que se han formado en el racionalismo. Y aunque llega una época en la que se les dice que hagan otra cosa, ellos hacen arquitectura racionalista maravillosa, como ese edificio de Cervantes 25, que es uno de los edificios más bonitos de esa época de Zaragoza, que aprovecha en curva para meterse, forma una U, y es la manera de aprovechar perfectamente la luz, la ventilación y esas curvas que parecen arquitectura futurista. Hay algún arquitecto más consolidado, como Miguel Ángel Navarro y su hijo José Luis, que construyen este edificio que es donde estaba el cine Gran Vía, el inicio de Gran Vía, que parece un enorme transatlántico. Bueno, en la guerra civil, el ideario que se impone en el momento es el ideario falangista. ¿Cómo tenemos que hacer las viviendas económicas? Hay que huir sobre todo de las barriadas de obreros. Hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque las barriadas de obreros fomentan las ideas revolucionarias. En Zaragoza, en las elecciones del 31 y del 36, en las barriadas obreras es donde se fomenta el triunfo de las izquierdas. En Las Delicias, por ejemplo, 20.000 habitantes que, digamos, votan masivamente a las izquierdas. El ideario falangista lo que dice es que empresarios, trabajadores, obreros de cualquier categoría tienen que trabajar y vivir juntos. Y se crean las colonias, la idea de la colonia. Se dice, si viven juntos, no habrá motivo para esas revoluciones. Se conocerán, se tolerarán y las cosas irán mejor. Acabamos con las barriadas y creamos las colonias, donde tendrán, además, tendrán cines, tendrán tiendas, tendrán la iglesia, tendrán todo lo que necesiten. No necesitan salir. En Zaragoza se proyectan tres: Tudor, Giesa y Criado y Lorenzo, donde se hacen las maripís, que estaba al final de la Avenida Madrid en los enlaces. Es la única que se construye, pero en la que solo se construye una parte de las viviendas que se ven a la derecha. El proyecto original, que es aquel que parece Versalles, toda la parte de atrás son viviendas. Y esta es la idea. Bueno, este es el modelo, digamos, del ideario falangista, que es el que se impone en los primeros años. Es un modelo que fracasa pronto por una sencilla razón, porque Giesa, Tudor o Criado y Lorenzo en aquel momento están lejísimos del centro. Y hay que llevarles, sí, tienen cines, tienen tiendas, pero lo que no tienen es agua potable, lo que no tienen es luz, lo que no tienen no sé qué, y es muy caro llevárselo. El segundo ejemplo que les pongo es un edificio que es precioso, de viviendas económicas en Zaragoza, promovido por el ayuntamiento con un concurso nacional, que es el bloque de Santa Teresa. Aunque lo construye el ayuntamiento, no es para funcionarios municipales, aunque tendrán preferencia, y que es un bloque de viviendas, que si pueden, vayan a verlo. Se aplican los principios, aquí se ven en estos planos, como esos principios de la arquitectura de la vivienda mínima se aplican, desaparecen los pasillos prácticamente y todo el espacio es aprovechado. Bueno, estos edificios que vamos a ver ahora se, se acogen a la ley de vivienda protegida. Y la ley de vivienda protegida es una ley que dice cómo tienen que ser las viviendas sanas. Y las viviendas sanas o las viviendas que propone el régimen del momento tienen que ser como mínimo, tienen que tener salón, perdón, cocina, un aseo. Tienen que tener tres dormitorios, uno de ellos para el matrimonio que quepa una cama grande y una cuna, y dos dormitorios dobles, dos para los niños y para las niñas, que no se deben mezclar. Y un salón común que se insiste mucho en que transmita la idea de hogar. Es la idea de la familia que se quiere proponer en ese momento. Entonces, la idea de hogar la tendrán en el salón que lo tenemos aquí y ahí tienen los dormitorios. El edificio este es muy interesante porque, entre otras cosas, crea unos patios interiores donde las familias van a poder tener a sus hijos, a los niños, jugando.
donde las familias los van a poder controlar desde la parte superior. No se van a escapar porque tienen arcos. Los niños saben ustedes que tienen tendencia a escaparse, como estoy diciendo varias veces. Entonces hay que tenerlos cerrados y controlados. La ley de la vivienda protegida del año 1939 dice que estas viviendas que serán en alquiler tienen que costar el equivalente a 6 días de trabajo. Es decir, que con 6 días de salario del mes te tiene que llegar para pagarlo. Pero no pasaba en todos los casos. Hay mucha gente que no puede pagar eso. Entonces se va a los modelos de vivienda ultra baratas. Ya no las baratas, sino las ultra baratas. Dos casos, las casicas de las Fuentes, desaparecidas ya, estaban detrás del matadero, y el grupo de viviendas Francisco Franco. Se previeron cuatro bloques, al final solo se construyó uno, este fue un fracaso, pero tenían un problema las viviendas ultra baratas, es que era dificilísimo compaginar esas condiciones requeridas de un mínimo de calidad de las viviendas con un precio tan ajustado, era imposible. En la Ley de Vivienda Protegida, el Instituto Nacional de la Vivienda, que se crea en 1939, es el organismo fundamental para regir todo esto, pero el Instituto Nacional de la Vivienda no construye, es la iniciativa privada. Entonces, o en los ayuntamientos, ¿quién se iba a meter a construir este tipo de viviendas si no le iban a dar dinero? Y en esas casitas ultra baratas, yo no sé si ustedes han visto estas casitas de verdad y han estado dentro, no digo las casicas, sino este tipo de viviendas ultra baratas, realmente son terribles. Bueno, pero es que ahí no se metía una familia, se metían dos o tres familias. Y para acabar, me voy a referir a los grupos de viviendas sindicales, que es otro tipo de viviendas que se hacen, y he dicho que llegaría hasta 1950 a nuestro viaje, y ahí vamos a acabar. Supongo que conocerán este tipo de grupos de viviendas. En Zaragoza hay como 8 o 9, en el barrio Oliver, en Vía Hispanidad, en Las Fuentes, hay muchos. Este tipo de viviendas es el modelo de vivienda que se crea a partir de la ley de viviendas de no protegidas, sino que tienen un límite de coste. Bien, estas viviendas tienen su sentido en que se repliquen todo lo que se pueda. Entonces, en el caso de Zaragoza, es un único proyecto que hacen Alejandro Ayánegui y Fausto García Marco y que se repite en Zaragoza y en toda la provincia de Zaragoza. Esa repetición, esa seriación es lo que hace que se puedan construir viviendas baratas. ¿Cuánto costaban estas viviendas? 45.000 pesetas. Había tres tipos de viviendas, de dos habitaciones, tres, que era la habitual, y cuatro, 45.000 pesetas. Y se pagaban en 40 años, eran amortizables. Eh, ¿Cuánto se pagaba al mes? 96 pesetas. Lo sé muy bien porque yo he vivido en estas casas. Entonces, figúrense, era una hipoteca a 45 años, pero sin intereses. Ahora, las viviendas, ahí tenemos los planos de esas viviendas, eran viviendas en las que yo les puedo asegurar que la intimidad no existía. Eran viviendas pequeñísimas. Ahora se apuesta mucho por este tipo de viviendas, pero cuando la familia crecía un poco, eran viviendas donde haces así, tocan los dos lados de la casa. Eh, He dicho que eran 96 pesetas al mes, o sea, al mes, ¿verdad? Bien. Eh, el sueldo medio en aquella época en España eran 600 pesetas. El sueldo medio al mes eran 3,76 euros. Entonces, bueno, pues ese era el dinero. Por supuesto, no tenían ascensor, con lo cual los limitaba a 4 alturas. Se ponía mucho cuidado en la disposición de los bloques para, digamos, proteger de los vientos dominantes, que las calles fueran amplias, estaban sin asfaltar, por supuesto. Y una cosa que me parece interesante, y por eso está puesto esta diapositiva de aquí, esta sería un poco para ver la seriación, se construían donde ahora ese es el grupo Vizconde de Escoriaza de tranviarios y el grupo José Antonio Girón de este tipo de viviendas. Por la parte superior ahora vamos al Puente de las Fuentes y por la parte inferior vamos por el tercer cinturón. Pero en aquel momento fíjese dónde estaban, porque la normativa decía que se tenían que construir así, en esos sitios, no por otra cosa. Bueno, el viaje ha terminado. Únicamente les quiero poner una diapositiva porque a veces cuando explicamos y explicamos tan rápido estas cosas, pues pueden crearse muchas malas interpretaciones. Vamos a la generalización, ¿vale?
Y luego, me gustaría que quedase, desde mi punto de vista, clara una cosa. El problema de la vivienda es un problema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Ahora es el primer o la segunda preocupación de los españoles. Y pensamos que problemas como la vivienda, como ahora, no ha habido nunca. Y ha habido siempre. Han sido así. Y se han buscado, he tratado de poner distintos casos, distintos modelos de soluciones. Estas tres fotografías sí son de Zaragoza, sí son reales y son del mismo año. Están separadas, ahí pone 2.500 metros, no, en un caso hay 5.000. El de la izquierda es un palacio zaragozano auténtico, todavía existe, está en la Plaza de Aragón y tiene un restaurante muy glamuroso debajo, con una terraza. La parte superior derecha está hecha en el Alto de Carabinas. Es muy bonito irse a pasar una semana en una cueva en Écija, pero vivir en una cueva era eso. Y la parte inferior derecha eran las graveras de La Paz. 1955. Quiero decir que todo esto no cabría en una explicación, que he ido a la generalización y que espero que el viaje les haya gustado. Bueno, enhorabuena. Un viaje precioso, ¿no? No me he quedado corta cuando, bueno, sí, me he quedado corta cuando lo he presentado, ¿no? Porque ha sido una maravilla. ¿No has bebido agua? Yo sufría por ti porque ha sido una palabra detrás de otra. Si me ponía a toser y estaba muy mal, luego la grabación se me quedara aquí. Entonces, Muy bien, pues hemos llegado al turno de preguntas.